Muchas bendiciones, estamos aquí en Renaciendo cada día y le vamos a compartir el tema. Dios es nuestro consejero. Y yo le voy a leer 2 de Samuel, capítulo 16, el versículo del 20 al 23. Y la palabra de Dios se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Del 20 al 23. Y la palabra de Dios dice así. Entonces dijo Absalón a Aitofel: da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Absalón dijo y Aitofel le dijo a Absalón: elégate con la concubina de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y por el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecibles a tu padre. Así se fortalecerá. Así fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Y el 22 dice: entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terreno, y se llegó Absalón a la concubina de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el 23: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era así como consultarse la palabra de Dios era todo consejo de Absalón, tanto como la de David como la de Absalón. Gloria al Señor. Padre celestial, aquí vamos, leí tu capítulo, Señor. Aquí dice: Dios es nuestro consejero. ¿Qué le vamos a decir? Aquí hay un tema. Este versículo está el tema de Aitofel y Absalón. ¿Qué le vamos a decir? Nada, que nosotros los seres humanos queremos tener consejos de personas. Y yo pienso que cuando nosotros queremos tener consejos de personas, supuestamente el cuerpo dice que necesitamos tener orientaciones, tenemos que sentirnos, para quitarnos un poco las preocupaciones, qué decisión podemos tener, y porque somos inseguros. Aquí está un tema que es un señor mayor, que dice que el consejo de Aitofel era como si era el consejo, aquí dice que el consejo de Aitofel era como si hubiera escuchado la palabra de Dios, y no es así. Porque cuando el consejo de Dios viene por la palabra de Dios. Y aquí el consejo de Aitofel no era de Dios. Primero, porque le está diciendo que se acueste con todas sus mujeres. Segundo, es su papá. Tercero, le quiere quitar el trono. Cuarto, desde pequeño lo ponía en contra de su padre. Entonces, esos no son consejos que, como dice la palabra de Dios aquí. Y el consejo que da Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto de David como de Absalón. O sea, en aquel tiempo no había la Biblia. Yo mismo se escribían todas estas cosas, gracias a Dios, pero Dios siempre ha sido presente. Y el pueblo de Israel siempre Dios ha querido cuidarlo, siempre por su palabra. Dios está insistiendo siempre que el pueblo de Israel que le haga caso, que dejen las cosas malas. O sea, el ser humano tiene algo en sí que reconoce cuando una cosa está mal y reconoce cuando no está bien. Y eso el Espíritu Santo ahora te lo revela, pero antes, sin el Espíritu Santo, el ser humano podía reconocer una cosa que está bien y una cosa que está mal. Yo me maravillo de Absalón porque, y así pasa todavía con muchas personas y padres que tienen padre evangélico, tienen hijos evangélicos, sus padres son evangélicos. Y me maravilló porque el rey David era uno que le amaba al Señor, que siempre glorificaba al Señor, que siempre daba el templo al Señor. Y yo pienso que Absalón
no, seguro andaba y hablaba de Dios, se sentaban y oraban todo, pero Absalón nunca le puso atención al Señor como iba. Y muchas personas no le pongamos atención a Dios como va. Y si cuando uno le pone atención a Dios, todas las cosas, como dice la Biblia, son para bien. Entonces, a veces le pongamos atención a un consejo de una gente porque tienes ganas, porque es mayor. Pero no solo tampoco, porque también hay otra parte que no me recuerdo si es el hijo de Roboam, sí. Él fue a pedir consejo a sus amigos y sus amigos le dieron un consejo malo. O sea que aquí Itofel con Cana dio un consejo malísimo. Y también en aquel tiempo los amigos de aquel tiempo, jóvenes también, ellos también fallaron, dieron consejos malos, dijeron de muchas cosas, dijeron, pero el consejo de Itofel yo pienso que fue más fuerte, porque ese era una persona mayor con conocimiento, y ponerse a decirle al Absalón de acostarse con todas sus mujeres, de robarle el reino, eso no son de Dios. Entonces, por eso es que debemos consultar siempre la Biblia. Tenemos que orar para que el Señor se nos revele, para que Dios nos mande la persona justa, porque Absalón no tenía la persona justa ahí en ese momento, aunque si tal vez tenía ganas, porque nosotros tenemos que tener el don de discernimiento cuando el consejo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Por eso que la palabra y también orar para que Dios tenga, vamos a decir, misericordia de que nos pueda ayudar, porque lamentablemente somos humanos y a veces nos enfocamos más en una gente que está cerca, desahogarnos nuestras cosas, que después va esa gente y lo que se hacen es que se ríen de ti. Imagínate, ¿por qué Absalón, por qué Itofel hizo eso? ¿Por qué Itofel le hizo hacer esa cosa tan fea a un padre, un hijo a un padre? ¿Por qué? Seguramente por envidia, seguramente porque algo le hicieron, seguramente por muchas cosas. O sea que en esos tiempos, aquí dice que también el rey David Itofel estaba, aconsejaba a Itofel también el rey David. Entonces, tenemos que saber quién está aconsejándonos, quién está nuestro, porque hay que orar también por las personas que están a nuestros alrededores para que Dios descubra cualquier Itofel que esté encubierto, porque en realidad nosotros somos algo frágil, como dice el Dios, que dice ¿cómo se llama? Como el que hace la forma al vaso, como la forma al vaso que se le rompía, como el alfarero, que se le rompía el alfarero el vaso y volvía, lo ponía. Pero esos son las personas que el Señor, nuestro alfarero, que vuelve y nos mordea, aunque si hay mucho Itofel que no quieran hacer daño. Lo importante es darse cuenta y aprender. Así que si hay gente que es Itofel, yo le recomiendo que deje eso, porque eso no es de Dios. Y que aprenda a buscar consejería de Dios, porque la consejería de Dios no solo hace daño a la otra persona que te da consejo, también hace daño al que lo da, porque Itofel murió ahorcado. ¿Por qué? Porque él se llenó tanto de maldad, de tanto de orgullo, que al final cuando cayó murió y fue ahorcado Itofel. Así que eso viene no solamente para el que recibe consejo, también al que lo dice, porque tenemos que tener mucha sabiduría al hablar. A veces hablamos así, sin importarle el dolor del otro. Tenemos que mejorar nuestro carácter, nuestro consejo, nuestro modo de ayudar al otro. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces yo voy a empezar leyendo en San Juan, capítulo 16, versículo 13. Y la palabra es el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. 16:3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este capítulo nos está diciendo por medio de Jesús, que primeramente hay que saber qué es un consejo. Un consejo es una instrucción que te da alguien para que tú hagas algo de la mejor forma. Ahora, en este contexto ya, Dios es nuestro consejero. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios se le revelaba solo a unas pocas personas y entonces Dios le daba una instrucción en particular, un consejo también de no hacer esto, de no hacer aquello. Y esa persona entonces elegía si llevarse de ese consejo o no. Entonces, después que vino Jesús, murió y resucitó, entonces ahí vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos da consejo. Muchas veces nosotros buscamos consejo de un psicólogo, buscamos consejo de algún familiar, y eso no digo que está mal, pero no es la mejor forma de buscar consejo. La mejor forma de buscar consejo es por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Todo el que es nacido de nuevo, entonces tiene el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. El problema es que nosotros a veces no sabemos escuchar la voz de Dios y no sabemos qué hacer. ¿Y qué pasa? Que tomamos decisiones equivocadas, fallamos en algunas cosas, en propósitos que tenemos, en decisiones, y entonces aprendemos a veces la lección. Otros le dan la culpa a otra persona o incluso a Dios. Entonces así es un ciclo que tiene el ser humano. Una de las personas que más habló acerca del consejo fue el rey Salomón. El rey Salomón en el libro de los Proverbios habla extensamente acerca de los consejos, que en la multitud de consejos está la victoria, que en la multitud de consejos está la dirección, cosas así dice. Entonces sí, el consejo está bien, pero siempre y cuando provenga de Dios, porque un consejo a veces la propia mente no te puede dar todas las soluciones. Tú puedes durar días y días, semanas o hasta meses y años pensando en una solución, y esa solución por ti mismo nunca te viene. Pero si tú le pides la dirección al Espíritu Santo, de darte dirección, entonces te viene ese consejo de repente, como si fuera una eureka, que te viene así y tú dices, wow, qué idea, qué consejo. Ese es Dios que te acaba de dar una instrucción para guiarte, porque Dios no quiere que vayamos por ahí a lo loco, sino Él quiere que sepamos cuál es su voluntad, la cual es perfecta. Entonces también dice otro versículo en Isaías capítulo 11, versículo 2: y reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, aquí hay muchas funciones del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová: espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, de poder, conocimiento y de temor. Esto, cada espíritu tiene un tema diferente, pero yo me quiero centrar en el espíritu de consejo. Aquí está hablando de Jesús, que del reinado justo del Mesías, que Jesús en él iba a vivir el Espíritu Santo, obviamente. Después que él se bautizó, entonces vino la paloma y ahí recibió el Espíritu Santo. La cosa es que nosotros tenemos que buscar activamente el espíritu de consejo. Y no es el espíritu de consejo no es algo que tú ves como algo mitológico, que dificilísimo de encontrar, porque el Espíritu Santo está accesible para cada uno de nosotros, pero a veces nosotros estamos tan inundados en la carne y en las cosas de este mundo, que el Espíritu Santo nos habla y nosotros no escuchamos su voz. Vamos a tratar de agudizar nuestros oídos espirituales y encontrar consejo de Dios, porque ese es el que nos va a dar la verdadera victoria.
Y la verdadera victoria está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Vamos a llevarnos también, si una persona nos da consejo, de tener discernimiento espiritual y no escuchar cualquier consejo, porque hay consejos también que te pueden llevar a la perdición. El Pedro le dijo a Jesús: no, nunca tal haga, no haga eso, mejor quédate ahí tranquilo. Ese fue un consejo diabólico que fue en contra del propósito de Dios, pero Jesús le dijo: cállate, Satanás, apártate de mí, porque él supo que ese consejo no venía de Dios, sino del diablo. Gloria a Dios. Bueno, eso fue todo el video de hoy. Esperamos que les haya sido edificación. Si fue así, no se olviden darle like a la campanita.